Ya, ahora sí. Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar nuestra charla con el doctor Pablo. Sean bienvenidos a esta charla a cargo del Grupo de Profesionales Católicos. Les pediría, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados y en el momento que sean el tema de las preguntas, levantan la mano, o escriben al chat y se les habilita para que puedan hacer las preguntas. Ahorita se está conectando Mariela. Hola, buenas noches. Hola Mariela, buenas noches. Claro, buenas noches. Ahora sí. Listo, empezamos. Leamos el... Bien, muy bien. Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches, hermanos y amigos acá de la parroquia San Lucas. Amigos, vamos a entrar a un tema bastante polémico y también interesante y actual, que se titula La pornografía y los efectos sobre la salud física, psicológica y espiritual. ¿Por qué decimos sobre la salud física, psicológica y espiritual? Porque la salud no solamente es el cuerpo físico, ¿no? No solamente es la mente, sino también el alma, el espíritu, la dimensión espiritual, ¿no? Por eso hemos titulado esta ponencia de esta forma. Muy bien, este es un tema actual, un tema que nos concierne a todos, un tema vigente y un tema que está afectando a muchas personas, incluso católicos en la actualidad. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva. Bien, en este libro de este sacerdote Castellá, Arcusa Castellá, Evolución y Sexo, dice así, escribe así, dice, la sexualidad es una de las realidades humanas a través de la cual se manifiesta lo más sublime y lo más miserable del hombre. Son palabras bastante fuertes, ¿no? Lo más sublime y lo más miserable del hombre. Así es. A través de la sexualidad podemos nosotros manifestar todo el amor que tenemos a nuestro prójimo. A través de la sexualidad podemos amar y poder tener, los que somos padres, por ejemplo, descendencia, ¿no? A través del acto conyugal. Pero también a través de la sexualidad podemos cometer atrocidades, podemos cometer pecados grandísimos que nos pueden arrastrar a las peores, valga la redundancia, atrocidades que podamos imaginar. Es acertada esta frase, ¿no? Que la sexualidad es una de las realidades humanas a través de la cual se manifiesta lo más sublime, lo más hermoso, lo más bonito, pero también lo peor, ¿no? Lo más miserable del hombre. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Bueno, estos son los puntos a tratar, más o menos. Acabamos de hacer la introducción, vamos a hablar de la pornografía en general, online sobre todo, vamos a definirla, vamos a tratar los niveles en relación a la problemática, vamos a hablar de algunos aspectos neurológicos de la pornografía que son afectados y la problemática cultural que es llamada la pornificación, ¿no? Bien. Ya se ha escrito desde hace tiempo, ¿no? A partir de la difusión masiva, ¿no? Del material pornográfico, desde ya los años 40, 50, mucho más que desde la época de la revolución sexual que surge a partir de los años 60. ¿Qué cosa es pornografía? Podemos definirla como cualquier imagen que conduce a la persona a usar a otra para su propio placer sexual. Peter Kleponis nos dice en esta definición de que esta persona está vacía de amor, de intimidad, de relación o responsabilidad. Eso es muy importante, ¿no? Y algo interesante,
puede ser altamente adictiva, así como lo escuchan, altamente adictiva. Pocas personas eh, saben de que la pornografía puede ser adictiva, puede ser una adicción como cuando uno cae en la trampa del alcohol, del alcoholismo, o cuando cae, pues, en el uso de sustancias psicoactivas. Esto hace que sea no solamente una problemática moral, sino también una problemática de salud, y específicamente de salud mental. Y esto es alarmante porque si hay desconocimiento, lógicamente va a haber más individuos que pueden caer sin saber en estas garras. Vamos a ver, vamos a hacerlo un poco más eh, comentado, ¿no? Esta es una estadística antigua, ¿no? Relativamente antigua, el año 2006. Hay otras estadísticas un poco más actuales, pero como ustedes se pueden imaginar, son importantes, ¿no? Decirlas. Creo que están entrando. Puedes hacer entrar, a ver, admitir. Ya hiciste entrar, ¿no, Martín? Ya, bien, perdón. Estas estadísticas son importantes, decía, ya, porque nos hacen ver la realidad en cifras y nos hacen tomar conciencia, lógicamente, de la magnitud del problema. Nomás para que ustedes vean, año 2006, que es antiguo, miren. En el 2006 se registraba que en el mundo habían 400 millones de páginas web pornográficas. Se sabía que había 68 millones de búsquedas diarias en Google de pornografía. 68 millones de búsquedas diarias, que representaba el 25% de todas las búsquedas que se hacían. Hablando del 2006, fíjense. Casi 5.000 millones promedio de mails pornográficos al día. 100.000 sitios web de pornografía infantil, como ustedes pueden ver acá cuando está el cursor, ¿no? Hombres que admiten acceder a la pornografía en el trabajo admitían un 20% de unos encuestados en un estudio que se hizo. Y siempre se remite a Estados Unidos porque son los que más hacen estadísticas, ¿no? En esa época, en ese año, los adultos en Estados Unidos que visitan regularmente los sitios web de pornografía eran de 40 millones. Y acá algo alarmante, cristianos, o sea, tanto podemos decir católicos, evangélicos o de otra denominación cristiana, declaraban que la pornografía es un problema importante en el hogar. O sea, dentro del hogar cristiano también existen problemas. O sea, 47% nos estaban diciendo en el año 2006 que existía este problema. Miren, imagínense, 2006, estamos 2020, o sea, hace casi ¿cuánto? Casi 14 años, ¿no? Bien. También se vio que la estadística nos hablaba de que entre adultos que admitían ser adictos a la pornografía en Internet había un 10%. O sea, admitían a ser adictos. Admitían, los que decían sí soy adicto y no puedo dejar de ver, ¿no? Y fíjense, un porcentaje entre hombres y mujeres que visitan la pornografía en Internet, resultó que el 72% de hombres eran hombres y el 28% mujeres. O sea, fíjense, las mujeres en esa época empezaban ya a tener un número importante de cifras que nos indicaban que la mujer ya también era una consumidora asidua de este tipo este, de material, ¿no? Y fíjense acá, esta es una estadística un poco más reciente, fíjense. En el año 2007, las cifras del consumo de pornografía por mujeres aumentaron un 350% en mujeres. En mujeres. O sea, ya no solamente es el varón, sino ahora las mujeres. Y esto cambia la mirada porque es una preocupación porque
ya empieza esto a ser no solamente masivo, ¿no? Sino, digamos, de consumo cotidiano, tanto para el hombre y para la mujer. Esa es una estadística y una publicación del año 2017, o sea, no hace mucho, hace 3 años. Bien, para todo esto, para la pornografía, hay niveles de problematicidad, los cuales podemos dividirlos de forma distinta, ¿no? Una problemática clásica son las caídas eventuales, por ejemplo, del individuo que consume pornografía. Las caídas eventuales, pues, resultan en aquellas personas que, digamos, a la hora de sentarse en el Internet, hacen clic y, digamos, por curiosidad, por ahí que ingresan un rato y luego otra vez cierran, no tienen ese deseo imperioso de estar buscando páginas pornográficas y solamente de repente la abren cuando está aburrido, ¿no? Bien, esas se llaman las caídas eventuales como un primer nivel de problematicidad. El segundo nivel, que es más alarmante, ¿ya? Que es el vicio o mal hábito. Fíjense. En el vicio o mal hábito todavía no hay síntomas de adicción, ¿ya? Eh, no hay síntomas de adicción. Digamos que en la adicción, cuando hay adicción es cuando ya se busca algo más, ¿no? Cruzando límites, ¿cierto? ¿No? En el caso del vicio o mal hábito simplemente es, digamos, ver, pero puede dejarlo, de acá a 2 semanas vuelve, o cuando está aburrido mira, ¿no? Digamos, es un mal hábito, ¿no? Un mal hábito, ¿ya? Y otra cosa importante que caracteriza el vicio o el mal hábito es que no aparece el síndrome de abstinencia. Así como lo escuchan, así como el adicto a las drogas, cuando no le das droga, empieza a sentirse con un cuadro de hipocondria, a sentir dolores, angustia, ansiedad, pánico, igual aparece en el adicto. Pero en el caso del vicioso, en el individuo que tiene mal hábito, aún no aparece el síndrome de abstinencia. En el adicto, sí, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Entonces, para hacer la diferencia. Y tenemos también el otro nivel problemático, que es la adicción. Ahí sí aparecen todo esto, que es el estadio más grave del consumo de pornografía, donde aparece, pues, los síntomas de adicción y aparece, obviamente, el síndrome de abstinencia que lo acabo de decir. ¿Ya? Bueno, entonces, justamente el síndrome de adicción vamos a hablar dentro de un instante, por eso no he abierto mucho la cancha acá, ¿ya? Para que podamos aclarar conceptos. Bueno, otra cosa que es importante, ¿no? Vicio no es igual a adicción, hay que hacer la diferencia, ¿ya? Y este es un escrito de San Agustín, muy importante, que dice así, miren, débil es aquel de quien se teme que pueda sucumbir cuando la tentación se presenta. Enfermo, en cambio, es aquel que se haya ya dominado por alguna pasión y se ve como impedido por alguna pasión para acercarse a Dios y aceptar el yugo de Cristo. Miren, qué interesante lo que escribe San Agustín. Así es, o sea, hace la diferencia de un hombre débil, ¿ya? De un hombre débil que teme que pueda sucumbir ante la tentación, ¿ya? En cambio, dice aquí, hace la diferencia en aquel que ya se haya dominado por la pasión y se ve como impedido para acercarse a Dios. Eso es importante. ¿Bien? O sea, digamos que el adicto, una de las cosas adicionales que tiene es la imposibilidad de acercarse a Dios. Ese es el problema. Por eso la adicción, desde la perspectiva médica, es, digamos, un problema de salud, pero también es un problema moral desde la perspectiva católica, moral. ¿Y moral por qué? Porque afecta al espíritu, al espíritu. O sea, enferma el alma. Lamentablemente, obviamente, las cuestiones espirituales no son vistas en la parte de salud,
Pero nosotros, en nuestra fe, por supuesto que sí, y sabemos claramente que somos entes espirituales. Entonces, somos físicos, obviamente, biológicos y espirituales también. Entonces, es importante saber esto porque la pornografía impide acercarse a Dios, sobre todo si uno ya cae dominado por esta pasión, ¿no? La pasión en este caso, la pornografía. Bien. Así es, acá vamos ya a hablar de la adicción a la pornografía. Fíjense esa dualidad, ¿no? Miren ese hombrecito que está de espaldas en esa imagen, está como que este personaje siniestro hablando al oído y el otro, ¿no? Un ángel hablando en el otro. Así es nuestra conciencia, ¿no? Por eso es importante cultivar la conciencia, sobre todo en los más chicos, los más jóvenes. Cuando uno tiene la conciencia fuerte, siempre el ángel gana, ¿no? Gana la sensatez, ¿no? La razón, y gana el bien, ¿no? Permite decidir bien, hay buen discernimiento, más no el que no tiene forjada la conciencia adecuadamente, lamentablemente por cuestiones educativas, eh, por descuido social también, y también por los malos ejemplos, sucumbe a la tentación. Como decía, la adicción a la pornografía es un problema moral porque hace caer en pecado y pecados gravísimos. Sí, sabemos, los sacerdotes saben muy bien que los problemas en relación a eh, a la concupiscencia eh, de la carne, como se le llama, son temas que hacen mucho daño al alma. Entonces, lógicamente, requieren una pauta del sacerdote que va a pautas especiales, digamos, por la profundidad del tema, ¿no? O sea, son pecados profundos, más graves, que lesionan la integridad del espíritu con más fuerza. Y también es una enfermedad, como decía, es una enfermedad, las dos cosas. Digamos así, ¿no? Es una enfermedad que obviamente también afecta el alma. Es importante definirlo así. ¿Por qué? Porque cuando le vayamos a dar ayuda a la persona, tenemos que tratar las dos cosas. Si nosotros también tratamos solamente un aspecto, por ejemplo, el aspecto, digamos, de enfermedad, estamos tratando la mitad del proceso, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando hablamos del problema moral, entonces sabemos que también que tenemos que recurrir a la ayuda espiritual. Un problema, la adicción. Bueno, y cuando hablo de enfermedad, no solamente estoy hablando de enfermedad física, también estoy hablando de enfermedad psicológica, ¿no? O sea, para que quede claro. Bueno, listo. Acá nos está molestando, este afichito, no sé por qué. Bueno, sigamos. La adicción a la pornografía tiene algunas características que son bastante reconocidas. Que a diferencia, por ejemplo, del vicio, a diferencia del mal hábito, ¿no? Tiene ciertas características, ¿ya? Una de esas características es la pérdida del control. O sea, la persona que está adicta a la pornografía no tiene control, digamos, de la voluntad para decir no, no, hoy día no veo. Simplemente el impulso por querer ver o satisfacerse a través de la imagen pornográfica o la lectura pornográfica, no solamente es imagen, ojo, sino lectura también pornográfica, lógicamente hace presa de él hasta hacerlo perder el control, como un adicto a las drogas, como un, qué sé yo, un ludópata, como un individuo que es adicto también al alcohol, pierde totalmente los estribos, ¿no? Y esto puede hacer daño no solamente a él mismo, sino también a nivel social, a la familia y al entorno. Bien, luego está otra característica importante que es la tolerancia neuroquímica, que vamos a explicar un poco más adelante, pero les adelanto, ¿no? La tolerancia neuroquímica es lo siguiente. La tolerancia neuroquímica se da cuando ante el estímulo placentero que produce el consumo de pornografía, empieza
a liberarse este neurotransmisor que se llama la dopamina. Esta dopamina lo que hace es la responsable de esta sensación placentera. Entonces, ¿qué sucede? Esta sensación placentera hace que cada vez que la persona consuma pornografía, en la siguiente vez eh, su cuerpo, su organismo, exija más cantidad de sensaciones. ¿Por qué? Porque la dopamina, a la hora de liberarse, se agota y luego pide el cuerpo más estímulos para más liberación de este neurotransmisor. Entonces, ¿qué hace? La persona, si él consume la misma cantidad de estímulos pornográficos, ya no siente placer, sino necesita más estímulo para tener placer. Eso se llama tolerancia neuroquímica, o sea, cada vez es más tolerante frente al estímulo placentero. Entonces requiere más estímulos, hasta los estímulos más perversos. ¿Ah? Eso también igual sucede en otras adicciones, por ejemplo, como el tema del consumo de marihuana. Muchos jóvenes dicen, porque lo leen en el internet, ¿no? Dicen, no, es natural, además, solamente si yo lo sé manejar, dicen. Entonces, empiezan con 1, 2 pitadas con marihuana y dicen, no, yo no consumo pasta, no consumo cocaína, nada. Pero sucede también con ellos la tolerancia neuroquímica. Entonces, empiezan con marihuana y tarde o temprano van a terminar en cocaína y lo peor, pasta básica, crack y todas las cosas terribles que ustedes se pueden imaginar que hay, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la pornografía, ¿ya? Luego, otra cosa, es degenerativa y progresiva, es otra característica. ¿Por qué degenerativa y progresiva? Porque no es un proceso estático, sino que va y evoluciona en el tiempo y empieza a degenerar la personalidad. La persona empieza a degenerar en su salud y en su personalidad. Se vuelve irascible, descuidado, también empieza a degenerar a nivel biológico, ¿no? A nivel orgánico también empiezan a tener baja de inmunidad y también problemas de salud, por supuesto, también. Es típico ver en la actualidad, en las consultas que uno hace, sobre todo en varones, sobre todo en jóvenes, cuando hay jóvenes que vienen, son muy ansiosos, todos nerviosos, piensan que se van a morir, inmediatamente uno tiene que preguntar, ¿usted es adicto a o consume pornografía? Es la primera pregunta. Y también la otra pregunta es que si tiene la tendencia a masturbarse. Es otro punto también que va relacionado con la pornografía. Entonces, eso debilita la voluntad y vuelve más ansioso ansiosa a la persona. Es algo que lamentablemente no se describe mucho en la literatura, pero es totalmente cierta y es evidenciable. Bueno, también otra característica importante, ¿no? Que son las consecuencias negativas y destructivas a nivel físico, emocional, espiritual y económico, obviamente. Sí, pues hemos hablado ya acerca de lo físico, ¿no? Obviamente la pornografía conduce obviamente a la masturbación y la masturbación puede de hacer que la persona tenga, si es varón sobre todo, problemas de inflamación en los genitales, prostatitis crónica, luego después va relacionado también con lo emocional. Si es casado, no va a tener problemas, por ejemplo, va a tener problemas de eyaculación precoz, problemas de erección, problemas para el acto, para culminar el acto conyugal en este caso, ¿no? A nivel espiritual, lógicamente la pérdida de la voluntad, se debilita, digamos, la voluntad. Es decir, la persona no tiene, pierde la fortaleza y el dominio de sí y se deja llevar pues por los apetitos primarios, que son pues el instinto sexual. Y dicho sea de paso, el instinto sexual tiene que ver mucho también con este instinto, ¿no? De la
o con esta forma de reaccionar también primaria que es la ira, ¿no? Esta reacción, ¿no? De protección, sobre todo que se dan animales. Bien, el individuo que no domina sus instintos, obviamente es malhumorado. Y si es malhumorado y no domina por completo los instintos, también no domina otros instintos, como por ejemplo el apetito. O sea, también va a padecer de gula. O sea, si los instintos o un instinto no se domina, inmediatamente se trasladan a otros. Y entonces empieza a tener una debilidad de la voluntad en general, y esto hace que tenga una consecuencia espiritual tremenda. Y obviamente económico, porque hoy día ustedes saben que la pornografía está libre y la gente paga por el internet pornográfico, por las páginas web, por las películas de ese corte. Y esto que genera un perjuicio económico, así como el alcohólico hace y gasta el dinero, o como ludópata, gasta el dinero de la familia y sin mediar que va a tener, digamos, un perjuicio económico, es exactamente lo mismo pasa con el adicto a la pornografía. La pornografía también es un medio de evasión de sentimientos negativos, ahí se refugia a la gente. Obviamente la sensación placentera del momento hace que se olvide por un instante, ¿no? Igual que el consumo de drogas, igual también va a ocurrir después que ocurre esta sensación placentera, obviamente va a caer otra vez en esta necesidad, en este vacío y en esta necesidad de volver a consumir el material pornográfico, ¿no? Igual como medio de recompensa, ¿no? Para sentirse bien, ¿no? Es casi parecido, ¿no? A el uso como medio de evasión de sentimientos negativos. Bueno, muy bien. Ahora, hay elementos, lógicamente, predisponentes a la adicción a la pornografía, porque esto no viene de la nada, ¿no? O sea, no es que viene algo caído del cielo y ahí. No, en realidad hay elementos que predisponen a la adicción a la pornografía. Y esto es importantísimo. En primer lugar está la educación, ¿no? Una educación mal orientada o bien ausencia de educación total hace que el individuo pues se forje en valores débiles, y también, sobre todo, si es una educación en cuanto eh, eh, donde el individuo se le cría sin fuerza de voluntad, con poca tolerancia a la frustración y sin puntos de referencia claros. Entonces eso hace que sea una puerta abierta para el futuro para poder caer en algún tipo de adicción. Porque cuando yo he hablado de puntos de referencia claro, hay que decirle siempre, ¿no? Cuando se educa, qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. Sembrarle esta semillita para que pueda desarrollar adecuadamente la conciencia y que pueda por lo menos tener un mínimo de discernimiento en cuanto a qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. El ambiente familiar también es importantísimo como factor predisponente. El ejemplo, sobre todo, de los padres, si el padre consume pornografía, o si hay en el ambiente familiar revistas pornográficas, o si el hermano mayor hace lo mismo, eso también es importante. Obviamente, cuando hablamos de ambiente familiar, también hablamos de los conflictos que hay en la persona y en el seno familiar. La falta de ausencia de la figura del padre o madre, inseguridad, bullying, este tipo de cosas también hacen predisponer a la adicción a la pornografía. En un mundo hipersexualizado como el día de hoy, es muy típico que esto suceda, ¿no? Sobre todo cuando se le insulta a los muchachos o los que son maestros, ¿saben? ¿No? Se les manosea, ¿no? Y se les trata, pues se les baja así la autoestima. Entonces, todo esto empuja de alguna forma al consumo, a la adicción, el consumo, perdón, a la pornografía. Todo esto son influencias externas también, se pueden decir. Y no solamente hablo de las cuestiones que pasan en el hogar y en el colegio, ¿no? Sino también estoy hablando como influencia externa, que es la televisión también, los amigos, el cine,
la prensa escrita, el internet, todo eso también, que está todo al alcance de la mano, hacen que se predisponga a la adicción a pornografía. Muy importante, por eso los chicos generar ambientes en donde haya gente sana. Y sobre todo si uno es padre, ver dónde se le mete al chico, porque es muy importante. Los eventos en historia personal, como acabo de decir también, por supuesto, ¿no? Traumas, también agresiones sexuales, bullying, como repito, influyen mucho a predisponer al individuo. Y también aspectos biológicos, o sea, no solamente es el externo, ¿no? La educación no solamente es eso, sino cuando hablo de aspectos biológicos, sino hay temperamentos que están predispuestos, también se sabe. Por ejemplo, los individuos que son más proclives a la depresión, proclives a la ansiedad, que son los temperamentos llamados, hay 4 temperamentos, ¿no? En medicina siempre, pero generalmente se señala como el temperamento melancólico y el temperamento flemático, que son los temperamentos más pasivos. Esos también pueden ser predispuestos tal vez a la adicción a la pornografía, aunque eso no es nada científico en cuanto a que hay un estudio de eso, pero digamos de forma empírica se puede hacer notar eso, ¿no? Obviamente también, por último, a la final es la libertad de la persona, ¿no? Que si quiere entrar o no a la adicción. Entonces, para eso es importante la educación y sobre todo la educación en valores. Y aquí están los efectos neurológicos de la pornografía, ¿no? Eso lo vamos a ver en imágenes para que no sea tan aburrido. No, pero tenemos acá efectos neurológicos de la pornografía como la neuroplasticidad, ¿no? O sea, quiere decir que el cerebro cambia. Se ha descubierto que la forma de conexión de las neuronas va modificándose según el estímulo que tú le das. O sea, si tú consumes pornografía, lógicamente en el cerebro se va modificando la sinapsis, ¿no? Según las imágenes pornográficas que tú consumes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También, lógicamente, tiene que ver también la reactividad sexual en el cerebro de personas con conductas sexuales compulsivas. Es decir, lo que quiere decir es que si una persona ve películas pornográficas, eso genera en lo que se llama un condicionamiento psicológico y esa persona se puede excitar con, qué sé yo, con cualquier imagen que hasta cuando pase por la calle y que hace alusión a lo que ha visto muchísimas veces, ¿no? Es como cuando uno ve telenovelas, ¿no? Siempre mira ese drama, ¿no? Sobre todo de las telenovelas mexicanas, ¿no? Que daban antes, ¿no? Siempre ese mismo drama, ¿no? Que es el drama de la discusión en el hogar, luego la infidelidad, luego la traición, ¿no? Y la forma de responder de forma impulsiva frente a esta traición, ¿no? Entonces, si uno repite o mira siempre estas imágenes, va a terminar haciendo lo mismo, inconscientemente. Y ese es el problema, ese es el problema, porque cuando hablamos de la reacción del comportamiento de una persona, no solamente es una reacción que la persona misma crea, no, sino es una reacción también que él ha visto y la copia inconscientemente. Por eso no es bueno consumir este tipo de este, este tipo de material pornográfico. Entonces, de acá se deduce de que un violador no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Para que una persona se vuelva un violador, obviamente tiene que haber, en la gran mayoría de casos, haber consumido, pues, llenado la cabeza de pornografía primero, lógicamente, ¿no? De alguna forma, ¿no? Tanto visual, escrita, ¿no? Y eso va a hacer que, de alguna forma, alguna vez podría convertirse en el del violador, ¿no? Y mucho peor si eso se da en niños y adolescentes, porque son más proclives a que se instale en su personalidad este tipo de actitudes, este tipo también de imágenes, y eso queda anclado en la personalidad. Es que el problema, fíjense, y esto también lo analizan desde el aspecto filosófico, incluso y psicológico. Fíjense, el problema de
por ejemplo, hacer un acto, cualquier acto que ustedes hagan, vamos a decir, ¿no? Robar. Uno roba una vez, listo, robó, ¿ya? Bien, luego roba por segunda vez y roba por segunda vez, por tercera, por cuarta. El problema de repetir el acto del robar es que cada vez que se repite, ya cada vez, digamos, no solamente es el propio acto de la persona que roba, sino es que la persona se vuelve una ladrona. O sea, quiere decir que ese acto se interioriza en la personalidad. Igual si una persona hace el bien, algo bueno, una, dos, tres veces, con el hábito, logra acostumbrarse a hacer el bien, entonces obviamente ese hábito se instala en su personalidad. Entonces se convierte en una persona buena. O sea, no solamente es una persona con buenos actos, sino una persona buena. Bueno, igual sucede con la pornografía. ¿Me entiendes? Entonces, eso hace que, sobre todo en niños y adolescentes, hace que si no se está cuidado, eh, obviamente se instale en su personalidad, en su forma de ver, y hace que los chicos empiecen a ver, digamos, las relaciones entre hombres y mujeres de una forma totalmente distorsionada, no sana. Entonces tú imaginas que va a ser un joven que luego va a ser adulto y cuando se case, o cuando tenga su enamorada, es terrible realmente, ¿no? Lo que puede generar. Bien. Y esto es con imágenes, ¿no? O sea, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? ¿Cómo es el cerebro de una persona que ve porno? Bien. Y otra pregunta, ¿qué ocurre en nuestro cerebro exactamente? Bueno, eh, el alto consumo de pornografía puede alterar la estructura del cerebro y su funcionamiento, ya lo acabamos de decir. Eso hace que provoque una adicción, ¿no? O el comportamiento adictivo. ¿Ya? Al cambiar la estructura del cerebro y su funcionamiento, hace que la persona sea más proclive a convertirse en un adicto. El sexo va a conducir en el cerebro a la liberación de dopamina. Y no solamente el sexo, sino todo lo placentero, todo lo placentero en realidad, ¿no? Pero la pornografía específicamente produce una inundación de dopamina. O sea, con la pornografía, la cantidad de dopamina liberada es altísima, en grandes cantidades. Entonces, esa descarga de dopamina tan tremenda puede producir desórdenes vasculares, o sea, puede producir una alta subida de presión, puede producir un espasmo de las arterias del riñón y también la contractura de las paredes musculares del estómago, por ejemplo, o el intestino. Todo esto puede producir la alta descarga de dopamina. Y es por eso que cuando la persona no consume pornografía, si es adicta, ¿no? Inmediatamente es justamente estos desórdenes. Se siente, tiene problemas renales y tiene problemas estomacales, justamente. Entonces, fíjense, al producir la descarga, estoy hablando de la descarga de dopamina, ¿no? Al producir la descarga, el organismo necesita producir dopamina nuevamente y en mayor cantidad, es lo que le expliqué más o menos en antes. Entonces surge la necesidad de repetir el estímulo, o sea, de ver porno nuevamente. Pero no solamente ver de nuevo lo mismo, no, sino quiere ver un porno más fuerte, más, digamos, placentero. Terrible lo que pasa con el individuo. Entonces, esto conlleva a que se reduzca la capacidad de gobernar el propio cuerpo. O sea, la persona se torna hipocondríaca, en otras palabras, ¿no? Que empieza a temblar, empieza a aumentar los latidos cardíacos, la respiración, a sentir espasmos musculares, tan solamente de ponerse a pensar de que va a haber la imagen pornográfica. Entonces, el cerebro también reduce su actividad en los centros de recompensa. ¿A qué me refiero? O sea, quiere decir que ya no satisface solamente ver la pornografía, sino quiere ver cada vez más pornografía y más fuerte, como le decía. Eso se llama reducir la actividad en los centros de recompensa. Entonces ya se sabe que cuando más porno se ve, ¿no? Menos actividad de los centros de recompensa que le dije. Entonces, esto hace que se quiera estímulos más fuertes, como lo que les he explicado. Entonces, de nuevo, ¿no? Digamos,
esta es una razón nueva, ¿no? Para volver a ver más pornografía. Y cada vez más fuerte, ¿no? Con más violencia, etcétera, ¿no? Entonces, la mente de un adicto necesita estímulos, por eso, más fuertes de pornografía, fíjense, ¿ya? Así es, fíjense, la mente de un adicto necesita cada vez estímulos mucho más fuertes. Y eso es lo que lo va a devastar, lo agota, ¿ya? Lo pone nervioso, angustiado, le produce problemas gastrointestinales, renales también. Bueno, sigamos. De ahí pues que esto se compare con con el cerebro de un alcohólico o una persona que consume drogas. O sea, es igualito, ¿ah? Es la misma forma patológica, ¿no? La patogénesis, como se le dice, ¿no? Es la misma patogénesis, ¿no? Que ocurre con un alcohólico o un drogodependiente. Así es, amigos. Sigamos acá. Entonces, lo que provoca que el cerebro necesite más dopamina para sentir el mismo efecto. Más y más y más. Bien. Eso hasta ahí queda claro, ¿no? Bueno. Es un tema bastante, no controversial, sino es polémico en cuanto a que en la actualidad esto sobreabunda, ¿no? Y esto hace que, lógicamente, que la sociedad se ponga no solamente, digamos, en una exaltación, ¿no? De la pornografía, ¿no? Sino también hace que la sociedad sea más violenta también. Entonces, vinculado a ello, hay una problemática cultural llamada la pornificación. Si ustedes pueden ver y palpar las propagandas, ¿no? Las películas del cine, la radio, la televisión, el internet, ya no son pues como lo que veíamos hace 20, 30 años, ¿no? Imagínate tú, la familia Ingalls que veíamos nosotros, ahora mira los programas que sacan. Incluso en las telenovelas de hoy día, que son bastante subidas de tono, y hasta vamos a decirlo así, escenas pornográficas hay incluso en horarios familiares todavía, ¿no? O sea, hay una completa erotización cultural de estos medios de comunicación. Uno está viendo una película y siempre, o al menos desde la perspectiva de Hollywood, ¿no? Siempre hay una especie de eh, mm, hay un libreto, ¿no? Que es siempre una parte, pues, de alto contenido sexual en una película, ¿no? Ese es el contenido, el formato de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la radio también, por programas totalmente vulgares, en la televisión ni hablar, el internet abierto totalmente a la pornografía. Entonces, sumado a ello, imagínate, ¿no? O sea, hay una erotización en los medios de prensa escrita. Si no mira, pues, algunos periódicos, lo que escriben, lo que publican, las fotografías que publican. Y eso hay que tener mucho ojo, ¿no? Otra cosa es que el desarrollo tecnológico, o sea, el desarrollo de las tablets y smartphones, hace que ya el individuo lo tenga todo en la mano. Por un lado es muy bueno, por supuesto, hoy día estamos hablando a través de un medio de desarrollo tecnológico, que es muy bueno, pero mire el mal uso lo que hace, ¿no? Hace que las personas se enganchen con la pornografía. Esto que yo quisiera acá un poquito hacer un comentario, ¿no? Esto sigue y va a seguir si es que no hay una especie de muro de contención de una sociedad civil organizada que pueda intervenir en estas decisiones de que permitir la erotización en los medios de comunicación. Parece que nosotros como ciudadanos no tenemos ni voz ni voto. La gran mayoría de hogares sabemos que esto es malo y no podemos hacer nada frente a ello. Entonces, parece que en el Perú no hay un muro de contención llamada sociedad civil realmente organizada como tal, en los barrios, así, que ayude a que se escuche la voz del ciudadano para que esto no siga. En algunos países, por ejemplo,
se sabe de que si en un canal de televisión pasa una película subida de tono, inmediatamente la sociedad civil se reúne, inmediatamente llaman a los auspiciadores, hacen la crítica necesaria y al día siguiente esa hora se queda sin auspiciadores. De esa forma presionan a la televisión, presionan a la radio para que no emitan este tipo de cosas que denigran a la familia, ¿no? Digamos que nuestra participación como católicos no solamente tiene que ser a nivel solamente espiritual, que es muy importante lo espiritual, pero ya a estas alturas requiere una participación más activa, más coherente con lo que es la realidad que vemos en la actualidad. Bueno, sigamos con la siguiente. Bueno, estamos acabando casi, pero ¿qué cosa hacer? Bueno, ya hemos hablado del tema, ¿no? De la pornografía. ¿Qué hacer? Bueno, hay dos formas de hacer cosas, previniendo, interviniendo. Cuando hablo de prevención es que antes de que suceda, o sea, para prevenir para que no suceda. Intervención es cuando ya está el problema y hay que intervenir ¿no? En el problema. Entonces, la estrategia de prevención, en primer lugar, tenemos que ser buenos ejemplos en el hogar. Si estamos inmersos en las catequesis de padre de familia, si estamos inmersos dentro de las reuniones con padres de familia en el colegio, si somos profesores o si somos también padres de familia y tenemos voz y voto dentro de las reuniones con el consejo de padres, o si somos también familiares, tíos, abuelos, tenemos que dar buenos ejemplos en el hogar. Y los buenos ejemplos tenemos que darlos haciendo las cosas de bien. Otra cosa importante es la educación y la voluntad. Muy importante desde chicos a los individuos, a los chicos que empiezan a, que se empiece a educarlo en virtudes, sobre todo en virtud de la templanza y la continencia, ¿no? La templanza es que no se dejen llevar por sus deseos de bienes, por sus caprichos, que aprendan a tolerar la falta de. Esas cosas importante y va sobre todo a evitar este tipo de arranques, de engreimientos, de que todos ellos lo tienen que recibir sin ningún esfuerzo. Y eso hace que se cree pues individuos fuertes, ¿no? Capaces de dominarse. Parece mentira, pero hasta aprender a que se dominen el apetito de chicos y que aprendan a compartir, ¿no? Con el otro, con el hermano, con el que necesita, ¿no? Hace que se genere una voluntad fuerte. Junto a eso, en la educación también tiene que haber una muy buena educación en discernimiento, en valores. No hay que escatimar esfuerzos, sobre todo el tiempo, para hablarles a los chicos, leerles libros, mostrarles una buena película, acompañarles, explicándoles. Y si uno es maestro, lo mismo, ¿no? Igual si uno es familiar, por supuesto. La actividad física e intelectual es muy importante porque esto distrae a los chicos. En la actividad física, el ejercicio hace que el individuo, lógicamente, tenga más fuerza y voluntad, porque hacer ejercicio da flojera, ¿cierto? Entonces, eso curte el cuerpo y hace que el individuo esté sano, tanto física como psicológicamente. Mente sana en cuerpo sano, ¿no? ¿Se acuerdan de Platón, no? Y también, obviamente, lo intelectual, ¿no? Obviamente, ¿no? Estos son, pues, lógicamente, una educación, la educación del espíritu, ¿no? Lo intelectual, las virtudes, obviamente. La educación religiosa, obviamente, también. Miren, es importante, ¿no? Sobre todo si somos de parroquias, no dejar de lado siempre la educación religiosa, el respeto a ¿no? nuestras creencias y enseñar adecuadamente, hablar de nuestra fe en los momentos oportunos. Pero no solamente quedarse en el discurso, que a veces nos quedamos en el discurso y eso ha sido algo que en muchos hogares ha quedado así, en discursos. Hay que hacer una fe práctica, ¿no? Y los jóvenes hoy día son más prácticos, más que teóricos. Entonces, la fe práctica se ejercita visitando albergues,
dando pan a los hambrientos, obviamente compartiendo, llevando víveres, compartiendo la vida en la parroquia, cuando se trata de hacer una actividad, ayudando a la parroquia, etcétera. Es una fe práctica, ¿no? Fe práctica, aprendiendo a perdonar, etcétera, ¿no? Y otra cosa importante como estrategia de prevención, tenemos que filtrar la información que llega al hogar. Cualquier cosa, incluso hasta los libros que vienen del colegio. Muchas veces, a veces por una cuestión de falta de preparación o de falta de, digamos, profundidad, los maestros llenan y dan lecturas que van en contra, lógicamente, del pudor, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino para hacer ingresar información tanto visual, audiovisual y escrita en el hogar, revistas, me refiero, también periódicos, etcétera, ¿no? Pero también algo importante que acá no está, que es nuestra formación. La que tú puedes ofrecer a lo de tu casa si no estás tú formado. Ese es el problema también, ¿no? Entonces, ahí de repente pudimos agregar. Y ya creo, esta es la última, creo acabar, las estrategias también de intervención, que es cuando está el problema, ya la adicción, el individuo está enganchado en esta cuestión. Entonces, es importante para la intervención que una persona idónea se encargue de ello, ¿no? Una persona idónea, que llamamos una persona idónea, que tenga valores, pues, reconocidos, que tenga una espiritualidad, por lo menos, fuerte, ¿no? Y que sepa bien el tema. Esto puede ser un familiar, puede ser también un sacerdote, puede ser también cualquier persona en la parroquia que tenga unos valores altos, ¿no? O lo oímos padres, por supuesto, también. Lo primero que hay que hacer es cortar el acceso a la pornografía. ¿Ya? Es como el adicto, ¿no? Hay que quitarle, ¿no? El consumo de la droga, del alcohol. Hay que identificar las ocasiones y evitarlas, porque muchas veces, por ejemplo, el consumo de pornografía es cuando está con los amigos, o cuando va al cine solo, o cuando se queda solo en casa. Entonces, todas estas hay que identificar las ocasiones y evitarlas, que tome conciencia la persona, ¿ya? Y también identificar los disparadores y evitarlos. Los disparadores y evitarlos son lo que motiva a la persona a que consuma la pornografía. Ejemplo, ¿no? Ver películas a determinada hora o ver determinado tipo de películas. Esos son disparadores, ¿cierto? O leer determinado tipo de lectura. Esos son disparadores, ¿cierto? Entonces, si hacemos esta estrategia de intervención, y no solamente eso, sino también, obviamente, poner metas realistas, haciendo un examen permanente, como lo hacía San Ignacio de Loyola, ¿no? Que hacía un examen todos los días, examen de conciencia, para saber en qué hemos fallado, incluso al estilo ignaciano, que es recomendar tener un diario en lo que se ha fallado, ¿no? Ir marcando cuántas veces se ha fallado, ¿no? Por día, y tratar de todos los días hacerlo menos. La vida saludable, obviamente, el ejercicio, la vida sana, la cultura, y si es posible la ayuda de un profesional, porque a veces la persona tiene que tomar hasta medicamentos para la ansiedad, antidepresivos, vitaminas, así es, y una vida espiritual en relación a las devociones que conocemos, pero sobre todo algo muy importante que tengo que decirles, eh, viendo desde el punto de vista espiritual, la pornografía es un mal que se encarna mucho, como decía al comienzo, pero de otra forma se lo dije, en el alma. Entonces, por lo consiguiente, es necesario que la persona se confiese regularmente. La confesión religiosa, la confesión no es solamente una especie de perdón de los pecados solamente, sino también es una forma de modificación de la conducta. Y si quieres verlo desde otro ángulo, es también una especie de exorcismo, ¿no? Cada vez que uno va a la confesión. O sea, es importante que la persona diga, si no tiene un defecto, es importante decirlo al sacerdote, porque cada vez que lo dice, el decirlo es ya el empiezo de la cura del problema. Comunión, si es posible,
seguida, ¿no? La comunión seguida, si es posible, diaria. En algunos sacerdotes también recomiendan cuando hay problemas de adicción que si puede, haga la comunión frecuentemente, lo más frecuente posible, las devociones como el rosario, ¿no? Unos minutos de rezos en una hora determinada diariamente. Todo eso y otras devociones más hacen que la persona pueda salir victoriosa de esta adicción tan terrible, que puede simplemente dejar a la persona muy lejos de llegar al objetivo, que el objetivo es ganarnos el cielo, ¿no? Esto desde el punto de vista hermanos como católicos también. Muy bien, entonces para finalizar les tengo que decir, para redondear, concluir, que la pornografía es pues, es un daño, ¿no? Que se hace al consumirla, tanto en el alma, ¿no? Como en el cuerpo. Y que tenemos posibilidad de ayudar a las personas siempre y cuando consideremos que consideremos la prevención, previniendo, educando adecuadamente, de ayuda espiritual hasta educando humanamente. Y también a las personas que han caído en eso, también podemos ayudarlo, lógicamente, a través de la ayuda profesional y también una vida espiritual. Pero para eso necesitamos nosotros inmiscuirnos, inmiscuirnos y poder capacitarnos un poquito para poder dar la mano a tanto joven, a tanto adulto, tanta chica que ha caído en esto. Muy bien, les agradezco bastante y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Buenas noches, hermanos. Quien tenga alguien que desee hacer una pregunta, lo puede hacer en estos momentos. Martín, yo quiero hacer una pregunta. A ver. Por ejemplo, en el caso de una adolescente, 14, 15 años, que por ejemplo ha caído por ejemplo, por internet, ha conocido a un muchacho y ya llega pues hasta inclusive a tener un encuentro con ella, a tener relaciones sexuales, o sea, ¿no? Que ya incluso está, ¿qué nivel está ¿no? De este vicio, diríamos, ¿no? Sí, claro. Porque ahora los niños están entrando, pues entran y hacen citas y quieren tener un enamorado y lo consiguen por internet. Sí, claro, sí. Ahí hay que analizar, ¿no? Aunque la diferencia es muy estrecha, ¿no? Entre un mal hábito y la adicción, pero de hecho, si la persona, en el caso del muchacho o muchacho está dicho, ¿no? La muchacha es consumidora de internet seguido y todos los días está flirteando con el muchacho, obviamente ese es un tema de adicción, sobre todo si miente, deja sus deberes, ¿no? Engaña, ¿no? Es un tema de adicción. Eso muchos adolescentes están dando. Tienen mucho cuidado. Y no solamente con la pornografía, sino también hasta con los videojuegos. Que es lo más típico, ahí empieza. Cuidado, en todos los hogares, ¿ah? Así es, te podría llamarse una Adicción. adicción. Y hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente mientras más consume, menos sentimientos de culpa tiene. Ese es el otro problema. Más hacen, más consumen, menos sentimiento de culpa. Ese es el problema. Imagínense si todavía tiene una conciencia mal formada, peor. Así es. Sí, justo hoy día hablaba un psicólogo en televisión y hablaba un poco sobre esto de los psicópatas, ¿no? Así Diciendo es. el caso de este señor porque arrojaba ácido muriático y él Sí, sí. hablaba de, ¿no? Bien interesante porque dijo de que el psicópata pues no tiene No remordimientos, tiene. no tiene sentimientos de culpa,
¿no? Porque incluso dijo que era como un juego, ¿no? Una cosa así, y es un padre de familia y con hijos, ¿no? Así es. Entonces, y que inclusive, mira el daño, ¿no? Como tú dices, que el daño es tan fuerte que para ya una actitud así, psicópata, digamos, sin remordimiento, ¿no? Hacer cosas, no tenía pues, ¿no? Una solución, una cura. Sí, así Así es. decía este psicólogo, imagínate el daño tremendo, ¿no? Así es. Así es. Esos casos se dan y como usted ve también los chicos estos los pandilleros, ¿no? ¿Ha visto en la Sí, televisión? Se ríen ujú, todavía ante las cámaras. Y tú te das, sí, tú te das cuenta, o sea, todo lo que sucede cuando viene la mamá, en vez de callarse la boca a la mamá y decir, pues caballero, ¿no? Mi hijo es un delincuente porque hasta las cámaras lo han filmado. No, mi hijo, y le empieza a pegar a los policías, suelten a mi hijo, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Es increíble, ¿no? Entonces, todo eso hace que el individuo se geste como un individuo así sin sentimientos de culpa, sin nada, ¿no? Sin nada de lo que es este pudor en absoluto, para nada. Es muy triste realmente. Y así es. No sé, algo más. Aquí, bueno, ya se fue Santiago, había dejado una pregunta, dice, doctor, he escuchado que en algún momento que la pornografía estimula o libera endorfinas, ¿es cierto? Sí, o sea, cuando hablo de dopamina, que es el neurotransmisor principal, también se liberan otras sustancias llamadas las endorfinas. Las endorfinas también se les llama los opiáceos endógenos. Opiáceos viene de la palabra opio, porque tiene la misma, o sea, digamos, se siente parecido que cuando se consume heroína, marihuana, que son opiáceos también. Opiáceos también son. ¿Me entiendes, no? Entonces se le dicen opiáceos endógenos porque son del propio cuerpo. Así es. La pornografía genera opiáceos, entonces es como una especie de droga, ¿no? Que simplemente te necesitas el estímulo para que se libere, ¿no? Entonces es el problema también de las personas, de la promiscuidad, justamente es el problema también, porque se busca, ¿qué cosa? Con la promiscuidad satisfacer el placer, pero en realidad en el fondo es sentirse bien. Pero el problema, igual que la adicción a las drogas o a cualquier otro tipo de adicción, genera después, sesión de placer, una bajada que lo lleva a la desesperación, a la ansiedad. Como toda adicción, pues, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Si van a intervenir, abran sus micrófonos, ¿ah? Abran sus micrófonos. Buenas noches a todos, Pablo, buenas Ah, noches a todos. Carlos, hola. Sí, Carlos. Quería preguntarte hacerte una pregunta no directamente sobre pornografía, sino es sobre el uso que veo en la juventud, y uno lo puede ver hasta en su propia casa, del celular. Para todos, vas a almorzar, celular, bajas Sí, a la oh, cena, celular, pero yo, por ejemplo, yo no permito que se use celular. Si estás cenando, cenas. Si almuerzas, almuerzas. Pero en los otros ratos, en las otras horas, el celular es como ¿cómo te puedo decir? Un pañuelo que lo tienes en el bolsillo, ahí en la mano, ahí lo tienes y lo usas. Y mi pregunta es, ¿eso crea adicción? ¿Es sí, dañino para el claro. cerebro? ¿Se Por puede, supuesto que se, sí. se puede enfermar el sistema nervioso? Sí, por supuesto que sí. Ahora mire, no solamente mal en el sistema nervioso, ¿ah? Sino que está generando que la persona de hoy se vuelva distraída, porque está chateando al mismo tiempo y escuchando lo que le dicen. O sea, está distraído, está disociado. Y lo otro que ocurre es algo peor, ¿no? Que esta persona también empieza a tener males físicos, específicamente con que empieza ya a ver cosas que no veíamos antes. Dice, dolores de cuello, dolores de codo, dolores de hombros. ¿Por qué? Por estar ahí metido en el aparato este. Es más, hasta tendinitis hay de los dedos por estar ahí con el aparato.
Esa es la nueva, antes no había eso. Eso no veías. Es la nueva, ¿no? Dolores a la espalda, todos vinculados con el consumo de el aparato este. El problema está de que, lógicamente, el problema está que, lógicamente, la computadora la utilizamos para todo. Y hoy día vemos que los chicos utilizan para sus tareas, para la clase, para el WhatsApp con los compañeros, imagínate, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso y hasta hay que ser cansón con los hijos, ¿ah? Cansón para estar ahí, ¿no? Y explicarles bonito. Y a pesar de eso, fíjense. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Pablo, en caso de los papás, ¿cómo poder detectar que su hijo, porque ahora es difícil, ¿no? Porque ahora los hijos pues manejan sus celulares y cómo detectar que tu hijo está consumiendo pornografía? O sea, ¿cómo puedes darte cuenta de que él está metiéndose poco a poco y ver la manera de poderlo ayudar, ¿no? Sí, los síntomas de adicción son pues el cambio de conducta, el que estar metido en la máquina cada rato. Por eso hay que poner la máquina en un lugar adecuado, ¿no? Como para que no decirle nada cada rato, ¿no? Ponerlo ahí y tú más pasas, te das cuenta, ¿no? Hay actitudes también que te pueden hacer notar, ¿no? Por ejemplo, cuando pasas y ves, pum, que cambia la pantalla, ¿no? Ujú. Pero esto puede ser, son indicadores no tan precisos, pero te hace ver de que hay un tipo de que quiere esconder algo, ¿no? Pero yo creo que poniendo, como hacemos acá en mi casa, ¿no? Poner la computadora en la sala y todo el mundo pasa y ves, pues, ¿no? Porque hay que ser transparente, ¿no? Todos también, uno mismo debe ser transparente, ¿no? Y también normar el uso, ¿no? Si es clase, perfecto, toma internet, toma tareas, muy bien, y luego después ya no, pues son 10 de la noche, 9 ya, se acabó, dame el celular, lo guardas, ¿no? Tenemos que hacer así. Esto es una experiencia que ni siquiera hay como para preguntarle a nadie, porque esto es nuevo. ¿A quién le preguntamos nosotros? Nosotros como padres, ¿a quién nos vamos a preguntar? Si la generación anterior no tenía esto, más bien los que vienen nos van a preguntar nosotros, ¿cómo hacían? Somos los primeros en experimentar esto. Entonces, obviamente estamos llenándonos de errores, de aciertos, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Es como el COVID, ¿no? Que estamos aprendiendo al paso, nada escrito. Así es. Gracias, Pablo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Pueden abrir su micrófono para poder consultar, hacer comentario. Bueno, creo que no hay nadie más. Bueno, entonces me voy a despedir, ¿no? O tú despides, Martín. Sí, bueno, agradecerles en primer lugar a Pablo por permitirnos compartir un gran tema muy importante. Hoy en día, cómo está la sociedad, ¿no? De alguna forma quieren normalizar eso, el tema de la pornografía, ¿no? Como si fuera algo normal, ¿no? Algo que está dable cuando no debería ser así, ¿no? Deberíamos poner un freno siempre a esto. Y agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, por estar presentes en esta reunión, que vamos a tener muchas más, seguramente en los próximos meses, ya les estaremos avisando con tiempo para que puedan participar y conectarse y aprender algo nuevo, siempre. Gracias, amigos, y terminamos. Gracias, Pablucha. Muchas gracias a ustedes, más bien, Gracias. por la paciencia. Gracias, Pablo. Gracias por tan buena Pablo. explicación. Gracias, Acá. amigos. Sí. Gracias, Pablo. Gracias, Carlitos. Entonces acabamos con la oración final, Martín. Sí, Muy vamos bien. a acabar con una oración final. A ver. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí juntos, por haber permitirnos compartir este tema, Señor.
Permítenos siempre ser buenos cristianos, poder llevar cada mensaje tuyo y poderlo aplicar para bien, Señor, que nos permita acercarnos a ser buenos hijos tuyos. Cuida de nuestras familias, de cada uno de nosotros, de la salud. Bendito seas, Señor. Gracias por todo lo bueno que nos das. Acabamos con la oración, la que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Cielo, santificado sea tu nombre. venga a Venga a nosotros tu nosotros reino. Hágase tu voluntad tu en la voluntad tierra como en en la el tierra cielo. como en el cielo. Danos Y hoy danos nuestro pan hoy de cada nuestro pan día. de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también como nosotros también perdonamos nosotros perdonamos a los que nos los ofenden. ofenden. No nos Y dejes caer en no la dejes caer en tentación, la tentación. llenos de Líbranos. mal. Amén. A ti, Amén. mamita linda, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Eres de Señor es gracia, el contigo. Señor es contigo. Tú eres entre todas Bendita las eres mujeres, entre todas las mujeres y tu bendito es el vientre fruto de Jesús. tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y en nuestra la hora muerte. de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como era un principio, principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Gracias, chao. Cuídense mucho. Que Dios los Buenas bendiga. noches. Chao, chao. Chao, chao, chao.